Aquí en Estados Unidos, el presidente Joe Biden anunció este martes un nuevo programa que permitirá regularizar a más de medio millón de migrantes que viven en el país sin un estatus legal, así lo han informado fuentes oficiales. Hoy está con nosotros el doctor Guillermo Nolivos para profundizar en estos temas de interés. Doctor, feliz día, bienvenido. Hola Mario, buenos días, gracias. Doctor, tenemos noticias frescas en relación con el tema migratorio y bueno, quisiera que dedicáramos un tiempo para aclarar dudas a los televidentes. Vamos a comenzar, si le parece, por el tema de quiénes califican, quiénes se beneficiarían con esta medida. Bueno, sí, con esta media medida el presidente está otorgándole la posibilidad de ajustar estatus, ¿verdad?, a más de medio millón de ciudadanos indocumentados. Entonces, la primera clave es que la persona tiene que estar indocumentada, tiene que encontrarse en los Estados Unidos de manera ilegal, o sea, que entró sin ningún estatus legal a los Estados Unidos. Luego, la persona tiene que haber estado viviendo en los Estados Unidos por lo menos 10 años, es decir, desde junio 17 del año 2014, esa persona al menos ya debe estar dentro de Estados Unidos y para junio 17 del 2014, del 2024 ya debería haber estado casado con un ciudadano americano. Entonces, estas serían las primeras requerimientos para analizar si esta persona califica para algo que se llama parole in place, o sea, una especie de salvoconducto que se otorga dentro de Estados Unidos para personas que ya están dentro de Estados Unidos y entonces de esta manera les da lo que se conoce una misión legal en el país que les permite luego ajustar estatus. ¿Cómo esta medida, doctor, beneficiaría, por ejemplo, a los Dreamers? Bueno, los Dreamers entrarían en una clasificación distinta, ¿verdad? Pero sin embargo, si los Dreamers, el padre de un Dreamer se casó con un ciudadano americano y ya tienen ambos, el Dreamer y el padre, más de 10 años en los Estados Unidos, entonces el Dreamer también pudiese optar por este parole in place basado en que su padre está casada con una o con un ciudadano americano, padre o madre, y tienen presente más de 10 años en el país. Doctor, para quienes no conocen quiénes son los Dreamers o soñadores, quisiera que nos hablara un poco acerca de esta población de migrantes que también con su granito de arena ha contribuido al desarrollo de esta sociedad. Sí, claro, son las personas que obtuvieron algo llamado DACA, ¿ok? Que es una acción diferida en donde el gobierno les permite tener una autorización de empleo y una promesa de que no van a ser removidos del país. Sin embargo, no pueden solicitar la residencia permanente por el hecho de que se encuentran en el país de manera irregular. Son personas que vinieron muy jóvenes, ¿ok? Y ya, o vinieron cuando niños con sus padres y culminaron estudios dentro de los Estados Unidos. Esto fue un programa que implantó Barack Obama en su presidencia. Ha sido muy polémico, ha sido objeto de numerosas acciones legales por parte de organizaciones de derecha, organizaciones conservadoras que pues no están de acuerdo con esta solución que se le dio a estos niños. Y también el presidente Biden reveló un programa de visas de trabajo, básicamente para ayudar a estos niños, ¿verdad? Ya no son niños, ¿verdad? Ya son adultos que producen y pagan impuestos, para de alguna manera ayudarlos a obtener visas de empleo que luego los ayudará a obtener la residencia permanente. Doctor, esto también ayudará a la reunificación familiar. Bueno, sí, siempre tú sabes que cuando se implementa este tipo de medidas migratorias tiene que tener un tema principal, tiene que tener un marco, un gol, ¿verdad? Y el gol de esta ley es mantener a las familias unidas, especialmente porque, como lo dice el texto, estamos hablando de personas en situaciones irregulares que están casados con ciudadanos americanos. Entonces, claro, el propósito final es que el ciudadano americano pueda entonces tener a sus familiares
aquí viviendo con ellos. Bueno, el Estado, el gobierno asegura que unos 500.000 inmigrantes se verán beneficiados, además de 50.000 hijastros, es decir, beneficia una buena parte de la población. Se ha dicho que esto es una medida muy adaptada a lo que significa el proceso de elecciones en este país, tomando en cuenta los estados claves donde hay una gran población de inmigrantes que están en esta situación irregular. El presidente Biden ha dicho que esta medida pues no la está tomando por un contexto político, sino que busca beneficiar a la población de inmigrantes. ¿Existe algún tipo de antecedentes con respecto a una medida similar en el pasado aquí en Estados Unidos? Bueno, siempre el tema migratorio ha sido un tema de elección, ¿verdad? Un tema que sale al tapete en las elecciones. Yo estoy viviendo aquí desde el año 97 y no hay este término electoral que el tema de inmigración no esté en las noticias, ¿ok? Am, Sabemos que siempre se ha intentado una reforma migratoria después de la que ocurrió en 1997 y no se ha logrado, los partidos políticos no se ponen de acuerdo. Quizás es una manera del presidente de buscar una salida al problema. Sí, pues yo lo veo porque tiene un carácter político, un carácter electoral, esa es mi opinión personal. Y esto era algo que ellos pudieran haber hecho antes ya. No es algo que deberían haber esperado hasta el último momento, pero bueno, ellos son los que están allá y ellos son los que deciden cuándo es que implementan estas políticas. De todas maneras, pues es bienvenida y siempre y cuando pues ayuda a eso, a que personas que ya están colaborando, pagando impuestos, ¿verdad? Porque estas personas probablemente pagan impuestos, están casados con ciudadanos americanos, no tienen récord criminal, porque todos esos son requisitos, ¿verdad? Que se van a exigir, pues se integren a esta sociedad y ya pasen a ser formalmente miembros de la misma y que sigan contribuyendo. ¿Cuál es el discurso del gobierno en política migratoria? Porque algunas personas pueden conseguir una incoherencia con respecto a mayores restricciones en los casos de asilo en la frontera versus lo que significa esta medida que beneficia a tantas personas. ¿Cuál es la percepción que tiene el hispano que está en esta situación irregular con respecto a estos anuncios en materia migratoria? Bueno, ha sido bastante controvertido cuál ha sido la dirección migratoria, ¿verdad? En los últimos años de Estados Unidos, especialmente para nosotros, la comunidad latina, que somos las que más estamos inmigrando a este país, dadas las condiciones de los distintos países latinoamericanos. Eh, este, el hacer este tipo de medidas, por ejemplo, el parole in place de personas que ya se encuentran dentro de Estados Unidos, que se pueden investigar, que no tienen récord criminal, personas que contribuyen, yo creo que va más acorde a lo que la población en general quiere, ¿verdad? De un sistema migratorio. En vez de un sistema donde tú no sabes quién está ingresando por la frontera, sabemos, claro que sí, que hay muchas personas huyendo, pero tiene que hacerse de una manera más organizada. Entonces, esto refleja un poco más una política más organizada, una política más lógica, especialmente que favorece a personas que están aquí y que están unidas a ciudadanos americanos, a ciudadanos que ya tienen raíces en este país, que es muy distinto a personas que están recién llegando y que esas tengan la prioridad. Desde mi punto de vista, me parece que la prioridad debería ser para las personas que ya están dentro del país, que han formado lazos, que tienen raíces, que han contribuido, para que entonces se analicen esos casos y ver de qué manera, si la persona califica o no para quedarse. Y luego, una vez que las reglas dentro de la casa estén claras y estén funcionando, entonces atender las necesidades de otras personas que vienen buscando ayuda. Ese es mi punto de vista de cómo debería llevarse a cabo una política migratoria coherente. Ahora, doctor, poniendo también la otra cara de la moneda, de llegar al poder nuevamente el expresidente Donald Trump, ¿cuáles serían esos puntos de alarma en materia migratoria cuando hemos escuchado discursos diciendo que la sangre latina ensucia la sangre del americano o, por ejemplo, que los planes del presidente Biden en materia migratoria hace que se le quite los empleos a los afroamericanos, que los hispanos están como quitándole esos empleos? Hablemos un poco de qué se puede esperar en esta materia.
Bueno, lamentablemente es un discurso que divide, es un discurso que lo que está causando es odio. Yo sé que muchos compatriotas que a lo mejor nos están viendo opinan distinto. Hay muchos venezolanos que sí apoyan este tipo de discurso. Amigos, me gustaría recordarles que este tipo de discurso fue el que trajo Hugo Chávez, ¿verdad? Cuando llegó al poder en Venezuela y mire dónde estamos ahora. Nosotros no podemos apoyar a una persona que viene con un discurso de odio, un discurso de división, un discurso de resentimiento, porque nada bueno sale de allí. Desde el punto de vista de qué política, si él llega a ganar, ¿ok? Y diría que esperemos que no, ¿verdad? Él echaría para atrás todo este tipo de programas. Sería una persona que si cumple lo que va a decir, pues entonces empezaría la deportación de todas las personas que están ilegales, ¿verdad? El nivel de aprobación de asilo de todas estas personas que tienen asilos en proceso se vería en peligro porque acuérdense que el tema migratorio es un tema político, un tema que lo dirige el Poder Ejecutivo y si el Poder Ejecutivo da la orden de no aprobar asilo, aunque usted diga, bueno, pero yo tengo mi caso bien sustanciado, yo tengo mi caso preparado, parezca mentira, pero si la orden es no, pues usted va a tener mucho más problemas en que su caso de asilo sea aprobado. Cualquier problema criminal en que usted se encuentre, manejar borracho, etcétera, lo cual no, es malo, ¿verdad? Pues le pudiese causar hasta una expulsión del país. Y bueno, todos estos programas de parol humanitario, TPS, corren el riesgo de que sean eliminados. Doctor, y con respecto a este anuncio que se hizo oficial, que es la disminución del 10% de las personas que estaban allí presentes en la frontera de México con Estados Unidos para solicitar asilo, ¿esto se puede ver como una especie de disuasión por parte del gobierno cuando analizó y explicó las restricciones en la frontera? Bueno, en verdad, en la medida implementada, la última medida que implementada en cuanto a las solicitudes de asilo, sí, es tratar de disuadir a las personas para que no ingresen de manera ilegal. Sabemos que un porcentaje de estas personas sí vienen huyendo, ¿verdad?, de persecución, y otro porcentaje de personas no lo hacen. O sea, sabemos que hay un porcentaje de estos individuos que saben que eh, su pariente entró, lo dejaron pasar, lo pusieron a un procedimiento, entonces dice, bueno, si me dejan entrar, eso es lo que yo quiero. Después yo veo cómo solvento la situación migratoria. Entonces, claro, el principio de asilo es porque usted viene huyendo de su país por persecución y viene a buscar refugio en Estados Unidos. Pero el tener una política tan flexible hasta las últimas fechas, lo que hizo fue es activar en estas personas que no calificaban para venir a este país por algún tipo de visa, en aventurarse y entrar de la manera que entraron. Entonces sí me parece que bueno, tuvo que haber sido una medida que de haberse implementado años atrás y no en último momento, que bueno, vimos las consecuencias que trajo, especialmente ahora que estos discursos de personas de ultraderecha, satanizando al latino como una persona que viene a corromper, como una persona que viene a manchar esta sociedad, la cual tiene muchos problemas, que no es por causa de los latinos, sino por causa de ellos mismos, y eso es mentira. Entonces, nuevamente, no podemos apoyar a individuos que vienen con este tipo de discurso a manchar nuestra presencia en este país, porque así como tú, como yo, y como todas las personas de tu equipo, y las personas de mi equipo, y de los equipos de latinos en restaurantes, en negocios que están a nivel nacional, nosotros no estamos manchando el apellido de los latinos en este país para que una persona nos generalice a todos en un solo grupo. Así es, doctor, me gustaría hacer la transición a otro tema también de interés que está en el tapete y tiene que ver con este caso de los jueces de la Corte Suprema de Justicia que fallaron en contra de 3 inmigrantes que recibieron órdenes de deportación. Ellos alegaban que las citaciones que se le habían presentado tenían fallo, pero el tribunal determinó que los 3 recibieron una segunda notificación con los datos correctos y por lo tanto fueron merecedoras
de esta orden de expulsión. ¿Cuál es su opinión sobre este caso? ¿Qué tan importante es estar pendiente de estas notificaciones oficiales? Bueno, claro, ya la Corte Suprema dio la última palabra, ¿verdad? En relación a qué ocurre si usted no asiste a su cita, aun cuando tenga una cita de comparecencia defectuosa. La Corte no analizó el tema del defecto, pero sí analizó el tema de que si usted recibió una segunda cita, usted debe presentarse si usted la recibió en su lugar de residencia y lo identificaba correctamente y le decía el lugar y la hora y el día donde debería presentarse. Entonces, si usted no se presentó y le declararon deportación, entonces ya esa deportación no se puede reabrir con el alegato de que porque su primera notificación estaba errónea, entonces tienen que reabrirla para que el gobierno le dé una notificación correcta. Esto es básicamente lo que la Corte está diciendo, que esos casos donde la persona, si no tiene otra razón por la cual pueda reabrir el caso, esas personas ya tienen una orden de deportación que queda firme, al menos, y la persona va entonces a ser deportada en algún momento. Sin embargo, la Corte no habla del tema del defecto de la notificación inicial. En mi opinión, pues la persona pudiese todavía, si se presenta a su audiencia, ¿verdad? A levantar o alegar este defecto ante el juez, indicando que la notificación inicial pues está incorrecta. Ahora, doctor, ¿qué escenarios existen para los migrantes en estos casos? Si hay una causa mayor que impida que la persona vaya a su fecha de corte, con notificar con antelación, ¿sería suficiente? ¿Es aceptado? No, la verdad es que, bueno, la persona debería pedir una moción para pedir una nueva audiencia y explicar por qué no va a poder ir ese día. Si es que la persona va a va a estar en un proceso médico, por ejemplo, ¿verdad? Que ya ha sido programado, entonces someter evidencias de que la persona no estará indispuesta, pues estará en el quirófano en ese momento. Si la persona envía a la corte, le ocurre algo, un accidente de tránsito, choca, el tren se retrasó, perdió el avión que lo iba a llevar a la corte porque mal clima, etcétera, pues es importante que tenga toda esta evidencia en la mano y pida una nueva cita, ¿verdad? O probablemente le van a dar una orden de deportación. Entonces, reabrir el caso basado en que iba en camino a su audiencia y por razones que están fuera de su control, no pudo llegar a tiempo. Doctor, voy a compartir con usted una pregunta que nos hace Johnny Blanco. Él nos escribe desde San Juan de los Morros, en Guárico, y nos dice cuál es su caso. Dice, doctor Nolivos, quiero hacerle esta pregunta. Solicité el parol desde el 25 de enero de este año. ¿Cuál sería su recomendación? Bueno, hay que tener un poco de paciencia. Acuérdense que son 3 países que están solicitando este tipo de beneficio migratorio y el gobierno pues trata de atender la mayor cantidad de aplicaciones posible. Son 30.000 visas por mes y bueno, obviamente pues no se dan abasto. Entonces tiene que tener un poco de paciencia y pues lo introdujo este año. Hay gente que tiene año y medio esperando todavía por este tipo de beneficio. Doctor, nos hacen una pregunta. Si se ingresó al país ilegalmente y no fue inspeccionado al entrar, ¿puedo demostrar cómo una persona con estas características puede demostrar que lleva viviendo en el país 10 años o más? Bueno, el tipo de evidencia ya se dirige a documentos, recibos, estados de cuenta, contrato de arrendamiento, todo este tipo de récords de escuela, récords médicos, eh, adquisición de algo que usted haya comprado, todo lo que indique que usted está dentro de Estados Unidos, la línea telefónica que usted está pagando, que está pagando desde hace 10 años, todo eso es evidencia
que demuestra que usted está en los Estados Unidos desde ese tiempo. Doctor, tengo esta pregunta para usted. Nos dice un televidente, las personas que han pagado TPS por 20 años en adelante, ¿sería bueno, le facilitarán la residencia? Yo ya pagué por la petición de mi hija. Si la persona tiene TPS, uno de los requisitos es que la persona no tenga estatus migratorio, entonces habría que ver Ok. cómo sería esa situación con la gente que tiene TPS, porque dice claramente personas que o hayan entrado legalmente al país o que tengan estatus migratorio, ¿ok? Ujú. Entonces, eso es algo para considerar. Acuérdense que todavía estamos en la etapa de la promulgación del plan, todavía no sabemos cuáles son las reglas detalladas del juego. Doctor, nos pregunta si existe algún tipo de beneficio migratorio especial para los trabajadores del campo, las industrias y la construcción que tienen años viviendo ya en Estados Unidos. Bueno, el programa adicional que la administración de Biden quiere implementar beneficiaría a personas que han obtenido un cargo, un diploma en una institución de educación superior. Si esta persona que está trabajando en la construcción también tiene un diploma, ¿verdad?, de un instituto superior, entonces pudiese beneficiarse de los programas de las visas de trabajo que la administración quiere implementar. Doctor, nos preguntan que si usted puede aclarar lo que ha pasado con los L220A. L220A I220A, corrijo, I220A. I220A. Ok. La I220A es un permiso, es una liberación de una persona que fue detenida en inmigración o que se le dejó entrar bajo palabra. ¿Ok? Pero generalmente se refiere a personas que fueron detenidas y luego liberadas bajo palabra. Entonces, estas personas anteriormente se estaba argumentando que esa liberación se consideraba un parol y que por lo tanto, al haber sido liberadas de esa manera, pueden ajustar estatus porque esa liberación era un parol, pero ya eso fue aclarado por los tribunales y no lo consideran una liberación como parol, sino simplemente una liberación para continuar con un proceso dentro de Estados Unidos y no constituye una entrada legal al país. Doctor, ya para finalizar, quisiera saber cómo ha estado el tiempo de respuesta en los casos de solicitud de parol humanitario y el proceso para los casos de asilo por la aplicación CBP One. Bueno, en líneas generales, el proceso de parol humanitario, las respuestas son muy variadas. No tenemos idea de por qué son así. Hay personas que se los aprueban en 2 meses, hay personas que se lo aprueban en 6 meses, hay personas que todavía están esperando, tienen más de un año en espera. Entonces, no tenemos una guía, ¿verdad?, del gobierno en donde nos indique cuál es el criterio que ellos están usando para revisar y aprobar este tipo de casos. En cambio, en cuanto a la aplicación CBP One, bueno, esta aplicación que funciona para personas que están del lado de México, ¿verdad?, en estados fronterizos, sigue siendo una aplicación donde la persona o tiene que buscar ayuda de un abogado allá en México o intentar continuamente a cualquier hora, mañana, tarde o noche o madrugada para ver si consigue citas porque es citas diarias que se llenan inmediatamente. Entonces, claro, cuando la persona se levanta en la mañana, quizás ya no hay citas, entonces probablemente la clave es hacerlo en la madrugada, ¿ok? A ver, apenas ellos abran el cupo de citas, pues entonces las personas conectarse en la aplicación para de esa manera conseguir la cita. Pero eso es lo que tengo entendido, que muchas de las clientes que han conseguido citas es porque se levantan en la madrugada y empiezan a todos los días hasta que en un momento pues consiguieron su cita, pero lo consiguieron en la madrugada.
Claro, porque supongo que está como colapsado el sistema y a esa hora pues consiguen esa entradita. Gracias por el Esa dato adicional. entradita. Claro que sí. Doctor, especialmente gracias por atender a nuestra invitación el día de hoy para responder todas estas preguntas con respecto a lo que significa esta nueva medida del presidente Joe Biden en materia migratoria. Seguiremos viendo cómo evoluciona este proceso. Feliz día para usted. Si tiene alguna duda, allí están los números de contacto del doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración, para una consulta mucho más personalizada. Feliz día, doctor. Claro que sí, feliz día para todos ustedes y bueno, estaremos pendientes en los próximos días que ya saldrán pues las regulaciones con claridad de cómo se va a implementar este programa. Recuerden que todavía no se están aceptando aplicaciones, así que no se apuren ni lleguen empiecen a mandar estas solicitudes a inmigración porque todavía no hay regulaciones de cómo se va a implementar. Entonces, lo que tienen que estar atentos a las noticias de cuándo es que ellos van a empezar a recibir este tipo de aplicación y cuáles serían los requisitos específicos para estas aplicaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, feliz semana para todos. Nos vemos la semana que viene y, bueno, disfruten mucho el calorcito que también llegó aquí a Nueva York. Bueno, en eso estamos, doctor. Entre la lluvia y el calor, de verdad que estamos con el clima bastante intenso. Sí, Feliz día. sí. Feliz día. Nos vemos.